Buenas tardes, compañeros y profesora Claudia Mejía. Me presento, soy Sofía Barreto y junto a mis compañeras Laura Martínez y Yurángela Gutiérrez le hablaremos sobre la entrevista a profundidad y semiestructurada. A continuación los dejaré con mi compañera Laura, que les dará una abreboca sobre qué es la entrevista. Para entrar en contexto, ¿qué es la entrevista? Para Dessing y Lincoln, 2005, página 643, la entrevista es una conversación. Es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas como técnica de recogida de datos. Está fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. Se clasifican por su estructura y diseño. En este caso le hablaremos de dos tipos de entrevistas: la entrevista semiestructurada y la entrevista a profundidad. Hola, ¿qué tal? Les habla Yurángela Gutiérrez y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es una entrevista semiestructurada. Inicialmente el investigador debe hacer un guión temático donde se van a plasmar los temas que se van a tratar dentro de esta entrevista. Esta con la finalidad también de que el informante tenga conocimiento y pueda preparar su entrevista para que ésta pueda llegar a ser una entrevista exitosa. Las preguntas pueden hacerse de pronto de manera abierta. También hay que tener en cuenta que en algún momento de la entrevista el informante puede llegar a salirse del tema, esto con el fin de dar a conocer temas que son de mayor importancia o son muy interesantes para esta. Durante la entrevista el investigador debe mantener toda la atención sobre el informante. ¿Por qué? Porque de esta manera se le facilita al investigador que puedan surgir y se puedan hacer nuevas preguntas y que esto pueda verse como una conversación muy natural. Ventaja de la entrevista semiestructurada: tiene flexibilidad para hacer los ajustes necesarios al momento de interrogar. Desventaja de la entrevista semiestructurada: a mayor número de ajustes, mayor es el riesgo de perder consistencia en los datos recogidos. Ejemplos de preguntas que se pueden realizar dentro de la entrevista y son las siguientes: ¿cuántos años de experiencia tienes? ¿En qué labores te has desempeñado dentro de alguna empresa? De pronto, ¿por qué considera usted que es una candidata o un candidato idóneo? Que si de pronto puedes trabajar en alguna de las empresas que has trabajado anteriormente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuáles son esas características o esas cualidades buenas que tiene dicha empresa? ¿Puedes trabajar bajo presión? Todas esas preguntas pueden dejar claro cuáles son esas actitudes que de pronto tiene cada uno de esos candidatos. Pueden llegar a ser preguntas espontáneas, por ejemplo, experiencias personales en otras empresas, alineación con la filosofía de la empresa, la ética en el trabajo. Nota: cuando la población en estudio presenta una sección transversal, puede requerirse nuevamente que la redacción se modifique para adecuarla de mejor manera a la edad o a los antecedentes sociales del entrevistado. Taylor y Bogdan entienden la entrevista a profundidad como reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de la perspectiva que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones tal y como las expresan con sus propias palabras. Este tipo de entrevista, el investigador es el instrumento de la investigación y no el protocolo o formulario de su entrevista. Su rol implica no solo tener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Ventajas de la entrevista a profundidad: 1. Nos permite sondear en temas de interés y profundizar con respecto a muchos temas delicados. 2. Nos permite el conocimiento de temas ocultos. Desventajas de la entrevista a profundidad: 1. Encontramos dos tipos. Si el entrevistador no tiene experiencia, el proceso puede verse afectado. 2. Las entrevistas a profundidad pueden resultar muy beneficiosas cuando se necesita un informe detallado sobre la opinión y comportamiento de una persona. Además, al realizarla, se exploran nuevas ideas y contextos que le dan al investigador una visión completa de los fenómenos que ocurrieron. ¿Cómo elaborar una entrevista en profundidad? Antes de elaborar una entrevista en profundidad, asegúrate de diseñar un plan de investigación, porque los objetivos, las circunstancias o limitaciones que enfrenta el estudio guiarán el modelo y las técnicas y herramientas de tu investigación, cualitativa y cuantitativa. ¿Cuándo se utilizan? Las entrevistas en profundidad se utilizan cuando buscamos explorar el modo en que las personas actúan,
cotidianamente con el objeto de estudio y parten con la formulación de un problema de investigación. ¿Cómo podemos elaborar una entrevista semiestructurada? Las preguntas se deben hacer en un listado, deben ser preguntas generales que puedan llegar a todos y cada uno de los candidatos. También se debe tener en cuenta que estas deben tener un orden específico que se harán dentro de pronto de la entrevista.